Noches, estamos nuevamente transmitiendo palabras de vida eterna desde Puebla. Agradecemos el favor de su atención. Vamos a iniciar en esta noche. Gracias por su audiencia, hermanos. Estamos desde la ciudad de Puebla, desde el sur de la ciudad de Puebla. Vamos a presentar a los hermanos que en esta noche nos acompañan. Hermano Luis. Buenas noches, sean todos bienvenidos a esto que es Palabras de Vida Eterna en Puebla, y pues esperamos que sea de su agrado y de total edificación este programa que tenemos hoy para ustedes. Sean todos bienvenidos. Gracias, Luis. Hermano Josué. Muy buenas noches, hermanos, con mucho gusto volvemos a saludarles, esperando precisamente que podamos edificarnos, escuchando y también leyendo la palabra que nuestro Dios nos ha revelado. Bienvenidos. Gracias, hermano Josué. Hermano Alejandro. Muy buenas noches, es un placer estar nuevamente con todos ustedes, hermanos, y al igual con nuestro público. Esperamos que este tema les haya o les esté agradando y esperamos sus comentarios. Gracias, hermano Alejandro. Hermano Miguel. Buenas noches, hermanos, es un gusto estar aquí otra vez en medios. Les agradecemos su atención, que Dios los bendiga. Gracias, hermano Miguel. Saludos a los hermanos que nos están viendo por Periscope. Saludos. Parece que hoy sí tenemos Periscope. ¿Cuántas personas tenemos ahí en el Periscope, hermano? Dos, hermano. Bienvenidos. Gracias. Sean todos bienvenidos. No alcanza a distinguir quiénes están, ¿verdad? En Periscope, pero bueno. Vamos a ir a Dios en una oración y después le daremos el lugar a nuestro hermano Miguel, que nos trae las noticias. No, las noticias no. Nos trae los medios. Sí. Muy bien. Vamos a orar, ¿sí? Inclinamos nuestro rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu bendición. Te agradecemos, Padre, que nos permitas nuevamente estar en este lugar, que nos permitas poder llevar algo de tu palabra a nuestros hermanos, que nos permitas, Padre, poder servirle de esta manera a tu iglesia. Permite también, Señor, que nuestros hermanos que nos escuchan puedan edificarse con lo que vamos a comentar en esta noche. Ayúdanos, Padre, a tener palabras entendibles, claras, a dar un mensaje certero, Señor, respecto a lo que tú quieres que manifestemos. Bendícenos, pues, Padre. Todo lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano Miguel, adelante. Claro que sí, vamos a dar los medios en esta noche. Nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, en la página de amigos, Palabras de Vida Eterna Radio, en la página de likes, Palabras de Vida Eterna Puebla, y también en YouTube tenemos un canal, ahí transmitimos, ya están todos los programas, al parecer creo que sí, ya están todos los programas, ahí puedes checar desde el primer programa hasta el último programa. Ahí nos puedes localizar como Palabras de Vida Eterna en Puebla. En Twitter nos puedes localizar como @palabras3333, y en WhatsApp nos puedes mandar mensajes al teléfono número 22 23 38 45 23. Y el teléfono aquí en la cabina es el 179-6450. Esos son los medios en los cuales nos pueden localizar y mandar sus comentarios, sus mensajes o alguna inquietud que tengan. También les voy a dar las direcciones de las congregaciones que hacen posible este programa. Voy a empezar primero con la congregación de Vicente Guerrero. Esta congregación desde donde estamos transmitiendo es calle Tepetitlán, número 526, Colonia Vicente Guerrero. Y ahí preside nuestro hermano Osiel Mesa. Ahí lo puedes localizar en el teléfono 129-4401. Y la congregación de Bosques de Manzanilla se encuentra ubicada en la calle Manzano 5215, Colonia Bosques de Manzanilla. Ahí preside nuestro hermano Evaristo Ordaz, al cual puedes localizar en el teléfono 367-85-22. Esos son los medios, hermano. Gracias, hermano Miguel. Pues por ahí les rogamos a nuestros hermanos que nos manden sus comentarios, sus saludos, sus sugerencias, incluso sus aportaciones. El programa que vamos a tratar hoy está relacionado con la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a ver los últimos momentos de nuestro Señor Jesús, y también vamos a ver las últimas horas ya también de nuestro Señor Jesús. Vamos a tratar de pues que el programa sea edificante para todos ustedes.
Nuestro hermano Miguel, que adelante, hermano Miguel. Perdón, hermanos, se me olvidó comentarles. En este momento en WhatsApp, en el grupo, se acaba de mandar la liga para que se puedan ustedes entrar a Periscope y puedan vernos también en Periscope. Está en WhatsApp. Si ustedes entran, van a checar ya la liga y ya pueden conectarse a Periscope. Ok, obviamente pues hay que tener cargada la Claro, aplicación, sí, ¿no? tiene Hay que tener cargada la y aplicación. una cuenta, me parece, también en Twitter. Así es, para Sí, así poder es. tener acceso, Sí, para claro. tener acceso a Periscope. A esta herramienta. Muy bien, hermanos, pues gracias, les decíamos nuevamente. Vamos a tratar hoy un tema muy interesante desde el punto de vista de que, pues quizás sean eventos que la Escritura relata, los diferentes evangelios, los relatan de manera muy dramática, ¿no? Hablan mucho, dan muchos detalles cuando uno revisa Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y hace pues los une, uno encuentra que sí, efectivamente dan muchos detalles. Y bueno, pues entre todos esos detalles se pone muy dramática la historia de cómo finalmente termina nuestro Señor Jesús. Y no sé si sea la palabra dramática la apropiada, quizás sí, en el sentido de que pues se vive todo un drama allí, ¿no? En términos de que pues la persona de nuestro Señor Jesús era inocente de lo que se le acusaba y finalmente pues es sentenciado a muerte. Vamos a partir hoy, hermanos, de lo que nosotros leemos ahí en el libro de Juan, en el capítulo 17. Y nosotros encontramos a nuestro Señor Jesús haciendo una oración que, bueno, pues los que hemos tenido la oportunidad de leerla, pues es una oración bastante, pues no sé, hay mucha carne que se puede extraer de ahí. De las cosas que ahora recuerdo de esa oración, recuerdo las que tienen que ver con Él pide mucho por nosotros, por los que nos íbamos a quedar. Hace esta oración respecto de que si bien estamos en el mundo, no somos del mundo, y le pide al Padre que nos guarde del mal, que nos proteja de aquellas cosas que nos pueden hacer daño. Sin embargo, bueno, pues en esta oración intercesora hay otros detalles que nuestro Señor toca, y esta oración intercesora se da en el contexto de una agonía, ¿no? Ahí en el Getsemaní. De hecho, pues esta oración sucede ahí en el Getsemaní. Nuestro Señor llega con los discípulos a orar, se aparta de ellos, les pide que no duerman, se aparta, empieza su oración, regresa a buscarlos, están durmiendo, se vuelve a ir, les pide que no duerman, regresa, los vuelve a encontrar durmiendo, y continúa su oración, y en esta parte dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, y de eso nos va a hablar nuestro hermano Josué. Adelante, hermano. Bueno, como lo has descrito, es pues yo creo que el clima, ¿no? En cuanto a la proximidad respecto del sentimiento de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Cristo ya sabía los tiempos. Así es. A fin de cuentas, nuestro Señor Jesucristo muestra humanidad, la humanidad que Él vino a encarnar. Porque, como lo mencionas en la agonía en el huerto, precisamente es eso, nuestro Señor Jesucristo ora al Padre nuevamente, y hay una expresión muy, pues podemos decir en este sentido, muy interesante respecto de la expresión de nuestro Señor para con Dios, para con el Padre. Él ora al Padre 3 veces y en las 3 veces repite la misma oración. Dice, si es posible, pase de mí esta copa. Así es. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, en la omnisciencia que Él tenía, sabía qué era lo que iba a acontecer, todo lo que iba a acontecer. Él venía, como lo había dicho a los judíos, venía a cumplir todo lo que estaba escrito de Él. Y recordemos que hasta los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo, e incluso en el Calvario, en la cruz, Él cumple muchas profecías. Él sabía qué era lo que tenía que padecer, sabía qué era lo que iba a acontecer, les había anunciado ciertas cosas a los discípulos, les había dicho que lo iban a traicionar, les había dicho que se iban a dispersar, y todo esto se viene agolpando en nuestro Señor, de tal manera que tiene que orar al Padre precisamente en estas palabras, pero a la vez, aun cuando Él manifiesta precisamente esta agonía, este sufrimiento que mencionan los evangelios, siempre termina diciendo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En esto nos vuelve a nuestro Señor Jesucristo a mostrar ese grande ejemplo para todos los cristianos
que independientemente del sufrimiento que tengan, siempre la voluntad de Dios se cumplirá en nosotros y siempre se cumplirá para bien. El propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo era sublime y Él lo entendía de esa manera. Por esta razón da principalmente la autoridad en cuanto a lo que tenía que acontecer al Padre. De esta manera nuestro hermano el apóstol Pablo también nos hace recordar a cada uno de nosotros que todas las cosas que suceden a los cristianos, es decir, a los que aman a Dios, son para bien. Ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, ¿no? En el versículo 28, si no me equivoco. Sí. Ahora, esta cuestión de la agonía en el huerto, pues parece ser algo que muestra, como decías hace un momento, las dos formas en que estuvo nuestro Señor Jesucristo entre los hombres. En algún momento tuvo todas, o ejerció todas sus cualidades divinas, y en algún otro momento, como en este, pues mostró su parte humana, ¿no? E incluso en el libro de los Hebreos nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse porque sufrió lo mismo que nosotros, ¿no? Entonces ahí confirma esta parte. Hermano Alejandro, ¿nos ibas a comentar algo más respecto de esto, de las últimas horas y los últimos momentos ya de nuestro Señor Jesús? Pues mira, es algo bien importante como lo que acaban de comentar, ¿no? En esos pequeños momentos, aparentemente para el hombre, ¿sí? Sí. Se ve toda la grandeza de quién, de nuestro Señor Jesucristo, porque vemos el conocimiento omnisciente, ¿sí? Que Él sabía quién era el que lo iba a traicionar, la hora en que lo iban a traicionar, ¿no? Y entonces vemos en todas estas horas, en estas unas cuando tú comentas que está orando en el Getsemaní, ¿sí? Muchos de nosotros no hemos puesto o leerlo realmente y meterte a la historia. Cuando llega, ¿qué les dice? Mi alma está muy triste, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Bien decía, se comenta su carnalidad, su humanidad, ¿no? Sí. Pero otra gran cosa bien importante, todo el poderío que él tiene para soportar una presión a esa magnitud, ¿no? Inclusive vemos también ahí que cuando está orando, ¿no? Dice, Abba Padre, ¿sí? Y cómo suplica a su Padre. Entonces, hermanos, normalmente pensamos o creemos que el sacrificio fue la cruz. No, desde ahí ya estaba el sacrificio. Como ser humano, nuestro Señor Jesucristo estaba sufriendo, dice, o comentan las Escrituras, que tanto era el éxtasis del miedo, que su sudor era como gotas de sangre. Grandes gotas. Grandes, imagínate a qué grado estaba del temor de lo que le venía. Pero vemos ahí su obediencia en situaciones adversas. Cuando llega y que le dice, pero Padre, que se haga como tú quieres. Así es. ¿No? Y vemos lo más triste y la decepción humana. ¿Por qué? Porque cuando llega, los encuentra como durmiendo. Hermano, esto debe acontecer que cada que nos reunimos como iglesia a tomar la cena, quizás me salgo un poco del tema, es lo que debemos analizar. El precio que se pagó por cada uno de nosotros. Y llega el Señor y nos encuentra dormidos. No, hermano, no debe de ser así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos realmente el sacrificio ahí, y luego vemos el sacrificio físico, que es golpeado, flagelado. Imagínate el gran precio que pagó nuestro Señor, ¿no? Por eso cuando vemos ahí en las últimas semanas o las últimas horas lo que estamos viendo, ¿sí? También sale la misericordia. ¿Por qué sale la misericordia? Recordamos al apóstol Pedro que saca o desenvaina la espada. ¿Y qué hace? Corta la oreja a Marco. Y aún en esos momentos, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Mostró su amor, mostró su misericordia. ¿Y qué hizo con Marco? Le sana. Le restaura la oreja. Le restaura la oreja, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en los momentos más críticos, el Señor siempre mostró su amor, su misericordia, su obediencia y sobre todo su poderío. ¿Por qué? ¿Por qué digo su poderío? ¿Qué es lo que, cómo representa Pedro? No, Pedro, envaina la espada. Si crees que no puedo hablar a mi Padre y pedirle 12 legiones de ángeles, pero entonces no se cumpliría lo que está escrito de mí. Entonces hay que ver todos esos detalles reales del sacrificio de Cristo. Claro. ¿No? Y entonces, para terminar este pequeño comentario, hermano, yo te hago la atenta invitación que cuando nos reunamos, analicemos cuando estás tomando la cena. Así es. Algo bien importante que debemos de resaltar, porque Sí, ¿no? nuestro Señor Jesucristo enfocó todo su ministerio a la enseñanza y al bienestar principalmente. Cuando Él ve a sus discípulos durmiendo, dice, todavía una enseñanza. Sí. Velad y orad para que no entréis en tentación, dice, porque el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y luego lo que menciona respecto de la oreja de este hombre que es cortada, ¿no? Aún ahí muestra todavía el milagro de la sanidad que él hizo. Exactamente.
y de todos los milagros que hizo, continúa siendo todavía beneficio. En su ministerio, perdón que te interrumpa, hermano, yo creo que su ministerio no terminó hasta su muerte. Así es, de hecho, así. Y es algo que debemos aprender, que las situaciones, por muy adversas que estén, bendito sea el Señor que somos su pueblo. Estamos hablando de que nuestro Señor Jesús estaba orando en el huerto del Getsemaní en la madrugada, ¿no? Así es. Esas son, ahí iríamos o iniciaríamos con esta cuestión de las últimas horas de nuestro Señor Jesús, y muy temprano, muy de mañana, dice la Escritura, que llegó Judas, en algunas versiones dice con una turba, otras versiones dice con muchos hombres. Estaba yo leyendo por ahí un comentario y se habla de más de 150 hombres que llegan con espadas, con antorchas a aprender a nuestro Señor Jesús, y la indicación de Judas es: al que yo bese, ese es. Entonces, aquí entran varias preguntas que quizás no nos hemos hecho en la lectura de esta aprehensión. Una, ¿acaso no conocían a nuestro Señor Jesús quienes lo iban a aprender? ¿Por qué se hizo necesario el beso? Otro detalle interesante ahí en la lectura es que dice que cuando Jesús les sale al encuentro y les dice a quién buscan, en ese momento estos hombres caen en tierra. Es un detalle interesante. No me imagino a 150 personas cayendo en tierra a la salida de nuestro Señor Jesús. Después efectivamente viene lo que decían nuestros hermanos respecto de esta defensa que hace Pedro. Me parece un tanto impulsiva, sacar la espada y cortar la oreja de Malco. Posteriormente nuestro Señor Jesús, hermanos, una vez que es aprendido, es llevado con Anás. Lo conducen a la casa de Anás, que era suegro de Caifás, que en esos días era el sumo sacerdote. Ahí inicia lo que se puede decir el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo empiezan a interrogar, ahí lo empiezan a maltratar, ahí lo empiezan a ofender. En ese momento, bueno, pues se reúnen, debemos decir, si revisamos un poquito de la historia, no se reunieron todos los sacerdotes, se reunieron solo algunos. La Escritura dice que se reunieron los principales, y encontramos también que no se hizo esto de noche precisamente, o muy de mañana, para tratar de no alborotar al pueblo. Encontramos en ese momento que cuando es aprendido nuestro Señor Jesús, los apóstoles se dispersan, los apóstoles se van. Hay uno de ellos que lo sigue a distancia, a una distancia lejana, que podríamos pensar que es, o bueno, que la Escritura relata que es el apóstol Pedro. Y bueno, pues debemos recordar que unas horas antes nuestro Señor Jesús le había dicho que Pedro lo iba a negar, ¿no? El Señor les dice: voy a ser aprendido, me van a matar. Y Pedro le dice: no, Señor, yo moriré contigo al ser necesario. Y bueno, el Señor le anuncia que antes de que el gallo cante 3 veces, Pedro lo iba a negar. Y en este momento, estamos hablando de Lucas capítulo 22, en el versículo 57, pues sucede la primera negación de Pedro. Una mujer lo identifica como uno de los seguidores de Jesús, y entonces pues ahí se da la primera negación. De hecho le dicen: tú hablas como ellos, tu hablar te delata. Y bueno, pues ese hablar que delató a Pedro quizás sería el hablar que nos debería delatar a nosotros como cristianos, ¿no? A veces nuestro hablar no corresponde mucho con nuestro cristianismo. Y bueno, pues muchos detalles que sacar de aquí. Me parece que, si bien estoy tratando de relatar brevemente la historia, hay muchos detalles que en un momento que regresemos a Palabras de Vida Eterna, pues vamos a pedirle a nuestros hermanos que comenten. En un momento, hermanos, les decía, regresamos a Palabras de Vida Eterna desde Puebla. En Periscope nos quedamos. Muy bien, hermanos, pues estamos nuevamente de vuelta en Palabras de Vida Eterna desde Puebla. En Periscope no nos fuimos, los que están por Periscope ahí nos vieron todo lo que hablábamos un poquito de si efectivamente la cruz de Jesús había sido una cruz o había sido un empalamiento, y aquí nuestro hermano Josué hacía algunos comentarios. Si quieres repetir los comentarios, hermano. Sí, respecto de la cruz que se utilizaba en los tiempos de los romanos, precisamente era para dar el castigo a
pues criminales de los que eran pues los peores que existían en ese momento, y usaban diferentes tipos de cruces en cuanto a la forma. A veces eran en X, a veces eran en T, y como la que normalmente se representa cuando pues también se da el caso de nuestro Señor Jesucristo en una cruz como la conocemos normalmente. Esto no se refiere a que la cruz fuera algo, como dice nuestro hermano Alejandro, bien detallado, sino que era pues realmente en madera bruta en la que se daba este tipo de castigo. Entonces, sí es una cuestión totalmente física, sí existió y se hizo precisamente como la palabra lo había profetizado. Se castigó a nuestro Señor Jesucristo sin haber tenido culpa, se trató como un delincuente y se le dio muerte como si lo fuera. Ahora, hay que hacer notar que la palabra cruz en el Nuevo Testamento no siempre se refiere a una cruz de orden material. Es decir, cuando hacemos un análisis exegético adecuado de las palabras, pues nosotros nos encontramos, por ejemplo, donde Jesús nos dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Obviamente no se está refiriendo a una cruz de orden literal, sino ahí se refiere más bien a un simbolismo respecto de lo que la cruz representa para el cristiano. Por ello es que algunos grupos religiosos, algunas sectas, han confundido esta situación y han querido suponer o dar a entender que la cruz de Cristo pudo ser también algo simbólico, cuando no lo fue así. Es decir, para aclararlo, la cruz de Cristo, específicamente la que Él cargó, estamos hablando de una cruz material. Ahora, la cruz que nos toca llevar a nosotros como discípulos del Señor es una cruz más bien de orden simbólico, en donde nosotros tenemos que sufrir algunas penalidades o muchas penalidades por ser cristiano. Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar con los comentarios. Le vamos a dar lugar al hermano Miguel, que nos tiene las noticias y los saludos. Ok, hermano, vamos a empezar por unos saluditos que ya nos llegaron por WhatsApp. Es una pequeñita Sari, la jovencita pide por su tío Efraín y Gerardo, y por Kevin, por los niños que no tienen que comer y bueno, que no cubrirse. Nos pide Sari que hagamos oración por estos niños. Su mami, la hermana Lulú de Bosques de Manzanilla, nos pide por los enfermos de las iglesias. Nos pide en especial por la hermana Adriana, por Vero y por todos los enfermos de las iglesias, por los hermanos de Playa Limón, que le dice en su mensaje que fue allá a la congregación y le dieron un buen trato. También pide por Jorge, su hijo, y por Israel, su esposo, que hubo un pequeño problema en su trabajo, pero que está bien, que no hay ningún problema, y que manda saludos a todos los del panel y un abrazo fuerte. Bueno, ahí yo quisiera, gracias, saludos hermana Lulú. Yo ahí quisiera hacer una observación a todos mis hermanos que no les gusta mucho viajar o que no viajan. Cuando uno tiene la oportunidad de visitar congregaciones como en este caso la de Playa Limón, pues uno aprende mucha hospitalidad. Más que ir a enseñar nada, uno aprende mucha hospitalidad, a ser hospitalario. Y por otro lado, pues se aprende de la sencillez, se aprende de la humildad de nuestros hermanos, se aprende también respecto del servicio. Nuestras hermanas, nuestros hermanos, pues a veces los veíamos levantados de las 4 o 3 de la mañana, pues empezando a preparar las cosas para que el grupo que fuimos a Playa Limón a predicar la palabra, pues tuviéramos que comer. Entonces, pues se aprenden muchas cosas ahí en Playa Limón. Y por otro lado, bueno, pues ojalá y más hermanos, cada que haya esta posibilidad de hacer este tipo de viajes, podamos integrarnos a él, ¿no? Adelante, hermano Miguel, perdón que te interrumpa. No hay problema, al contrario, hermano, es una gran bendición haber ido allá a Playa Limón, y si por ahí nos están escuchando, pues que Dios los bendiga. Nuestro hermano Isaí pide por sus papás, por Teodulo y por Lupe, que han tenido problemas ahorita en su lugar donde trabajan, y bueno, pues nuestro hermano pide una oración por sus papis. Nuestra hermana Uri de Bosques de Manzanilla nos pide saludos para todos los hermanos de la mesa y para todos los hermanos que nos estén escuchando. También se une a la oración de los enfermos, de Verónica y nuestra hermana Adriana, nuestra hermana Verónica,
y también por Aarón, es un hermano de la iglesia en Córdoba, en la calle 23, él se reúne, él va a ser intervenido el 4 de abril, entonces también pide por este hermano y por las hermanas que tenemos enfermas, y también pide una oración por todos aquellos hermanos que se han alejado de la iglesia, que Dios permita actuar en su corazón para que próximamente estén de regreso. Y bueno, pues esos son los saludos que nos han llegado hasta el momento. Hermano Mike, ahí agregar que enviar una felicitación a nuestra hermana Dolores Barbosa. Ella cumplió años el domingo pasado, cumplió 63 años. Es una de las hermanas que son iniciadoras de la Iglesia de Cristo allá en Córdoba, Veracruz. Es de las pioneras de la Iglesia de Cristo allá, que algún día ojalá y la podamos tener, aunque sea por radio, para que nos platique la historia. Así es que un saludo a nuestra hermana Dolores Barbosa, mejor conocida como la hermana Lola, esposa de nuestro hermano Goyo. Así es, un abrazo. Muy bien, bueno, pues ahí están las felicitaciones. Vamos a pasar al ¿sabías qué? Yo les hago la pregunta a mis hermanos. ¿Los animales hablan? Sí. Sí hablan. Sí. Sí hablan. Hay que recordar que en Génesis había una serpiente que habló. ¿Sí? Okay, en la Biblia, ¿no? Sí, estamos hablando de la Biblia. Estamos hablando de ¿sabías qué? En la Biblia, ¿no? Sí. O sea, no es un ¿sabías qué? Estamos hablando de la Biblia. En Génesis una serpiente habló, pero también en Números, capítulo 22, versículo 28, hay otro animal que habla. Dice el versículo: entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Ahí una asna está hablando y queda registrada el acontecimiento cuando Dios hace hablar a una asna. Así es. Pues ahí están acontecimientos que nos podrían parecer o nos parecen extraordinarios, ¿no? De hecho, las personas estas que se dedican a las cuestiones científicas pues son las personas que más cuestionan este tipo de relatos que hay en la Biblia, por considerarlos más bien figuras literarias que no necesariamente son representaciones literales. Es decir, los escépticos, los ateos dicen: es imposible que hable un asno, es imposible que hable una serpiente. Entonces más bien vamos a entenderlo como una figura literaria, ¿no? Como, no sé, una analogía, una parábola, no sé, una hipérbole quizás, pero bueno, los que tenemos fe creemos que efectivamente estas cosas pasaron, y pues ahí está la gran diferencia, ¿no? Ahí está, esa es la gran diferencia. Ahí está la gran diferencia. Muy bien, pues vamos a continuar con alguna otra No, cuestión? eso es todo, hermano. Muy bien, pues vamos a continuar con el programa. Veíamos hace un momento respecto del inicio del juicio a nuestro Señor Jesucristo, cómo es llevado a la casa de Anás, de Caifás. Esto se hace muy de madrugada, y ahora nuestro hermano Josué nos va a seguir platicando de esta situación. Bueno, leamos lo que dice Juan 18, 13 al 16. Dice: y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Juan 18, 13 al 16. En esa parte entendemos, hermano, que quien entró es Juan. Es Juan, es decir, mientras uno de sus discípulos lo seguía muy de cerca, es decir, entró hasta el patio, podemos inferir que estaba muy cerca, el otro se quedó afuera, ¿no? Sí, así es. El otro lo seguía a distancia. Sí, efectivamente. Entonces nuestro Señor Jesucristo pues es llevado allá delante de aquellos principales de los judíos, precisamente para ser juzgado. Primeramente llega al sumo sacerdote. Y posteriormente, bueno, nosotros sabemos todo lo que sucede en ese juicio. Traen testigos falsos, traen personas que hablen falso testimonio en contra de nuestro Señor Jesucristo, y Él no responde absolutamente nada.
Las palabras que condenan a nuestro Señor Jesucristo, que era todo lo que los judíos trataron de encontrar en Él cuando le tentaban, cuando le hacían preguntas con este propósito, era precisamente aquella que también el sumo sacerdote le hace a nuestro Señor. ¿Eres el Cristo? ¿Eres el Hijo de Dios? Y Él responde, tú lo has dicho. Esto fue suficiente para aquellos hombres, precisamente para condenarle la respuesta a esta aseveración, asimismo como el hecho de que nuestro Señor Jesucristo dijo que de ahí en adelante le verían descender al Hijo del Hombre entre las nubes, dio como sentencia la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras de sumo sacerdote ante esta expresión es: ¿qué os parece? Dice, y los demás dijeron: el reo de muerte. Claro está que para dar muerte en este caso de una manera que a ellos les conviniera, tenía que ser mediante la mano de lo que era el Imperio Romano. Por eso le llevan en este caso al pretorio, que era donde habitaba Pilato. Vamos a leer Juan 18, 28 al 31. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Juan 18, del 28 al 31. Ahí yo quisiera hacer varios apuntes de lo que ya has venido relatando. No sé si mis hermanos quieren comentar algo, pero dijiste algo bien importante, o leíste algo de la Escritura. Es preferible que muera un hombre y no que muera el pueblo. Es decir, una de las justificantes que se dio para matar a nuestro Señor Jesucristo es que andaba alborotando al pueblo, y que si seguía alborotando al pueblo, entonces iba a venir el ejército romano e iba a aplastar la supuesta rebelión que Jesús estaba encabezando. Por ello es que dicen: es mejor que muera un solo hombre y no que mueran todos los demás. Y luego ahorita acabas de mencionar otra cuestión: no entran al pretorio por no contaminarse. Es decir, para ellos el entrar a un lugar en donde estaban gentiles, en este caso Pilato era un gentil, pues representaba el contaminarse. Por ello es que deciden no hacerlo. Y un tercer dato que me parece interesante destacar de todo lo que acabas de decir, dijiste mucho, tiene que ver con cómo el sistema legal que estaba operando o que estaba vigente era el sistema romano, aunque si bien Roma le permitía al pueblo de Israel en algunos casos juzgar, como lo dijo Pilato, conforme a su ley, el sistema legal que ejercía, que estaba vigente, que podía ejercer la fuerza para matar a nuestro Jesús, únicamente era el romano, y por ello les dicen: no nos está permitido matarlo, ¿no? Aunque en la preparación de este programa hablábamos de que en más de una ocasión habían apedreado a alguien durante el ministerio de Jesús, habían intentado apedrear al mismo Jesús o a la mujer esta pecadora, ¿no? que se relata ahí. O sea, era un usar la ley de parte de los sacerdotes muy a conveniencia, ¿no? Muy a como nos convenga, entonces lo aplicamos, ¿no? Y para ellos era importante porque vemos que, en el programa pasado, que el pueblo ya reconocía a nuestro Señor Jesucristo como profeta. Recordemos que esto pues para ellos era un impedimento de tomarlo así abiertamente, entonces tuvieron que utilizar en este caso pues la mano del Imperio Romano para lograr su propósito, que era darle muerte a nuestro Señor Jesucristo. De ahí, de Pilato, cuando escucha que nuestro Señor Jesucristo era Galileo, le manda con Herodes porque respetaba en cierta manera su jurisdicción. Como mencionas, el Imperio Romano tenía pues todo el poder y asimismo ejercía la ley de su imperio sobre los lugares que ellos habían conquistado, y daban ciertas libertades solamente a los pobladores dependiendo del lugar. Sin embargo, esta es una cuestión que más bien es política. Pilato trata en este momento, como estaba también enemistado, no tenía una relación con Herodes, de hacer en cierta forma algo más bien diplomático. Y envía a nuestro Señor Jesucristo con Herodes, a la vez tratando de desligarse de este tema que para él desde el principio pareció más bien de tipo de la ley con respecto al judío, ¿no? Entonces dice en Lucas 23, 6 al 11, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y a saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle,
porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato. Ahí yo no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasó. Cuando recién iniciaba yo en esto del cristianismo y empecé a conocer esta historia, yo la verdad estaba muy confundido de tantas autoridades y de tantos de tanta gente que estaba interviniendo ahí. A ver, vamos a tratar de aclarar un poquito los personajes. Anás y Caifás eran sacerdotes judíos, es decir, el pueblo judío había sido conquistado por Roma. Al pueblo judío se le permitía tener su organización religiosa. Como parte de esa organización había un Sanedrín, que era un grupo de sacerdotes. Y entre esos sacerdotes estaba Anás y Caifás. Por eso se lleva en primera instancia a Jesús allí. Pero sobre la tierra de Palestina gobernaba el Imperio Romano. El Imperio Romano delegaba o mandaba ciertos gobernadores sobre determinadas regiones. En el caso de la región de Palestina, quien era el gobernador de la época era Pilato. Entonces estamos hablando de un gobernador romano llamado Pilato, de un grupo de sacerdotes judíos, y luego hablamos de un rey Herodes. Este rey Herodes era un rey judío, sí, pero era un rey judío que se había de alguna manera separado de la autoridad religiosa que representaban los sacerdotes y más bien representaba una autoridad de orden civil para los judíos. Por eso es que es mandado ante Herodes y por eso es que Herodes tenía a sus órdenes soldados. ¿Quién tenía a sus órdenes soldados? Bueno, tenía a sus órdenes, o guardias tenían a sus órdenes tanto los sacerdotes que cuidaban el templo, también tenía a sus órdenes soldados Herodes, porque era rey de la zona, en este caso de Galilea, y tenía a sus órdenes soldados romanos, el imperio como tal, y en este caso era Pilatos. Yo hasta que no me lo explicaron así, yo me hacía bolas de quién era quién y por qué de aquí a allá, y no lo terminaba por entender. Hermano Alejandro, coméntanos. Con lo que acabas de comentar, sí, hay que hacer lo que una aclaración. Los soldados que eran del Sanedrín y de Herodes no eran romanos, eran judíos. Eran judíos totalmente. Exactamente, claro. No hacer la aclaración para que no vayan a confundir. ¿Por qué los romanos normalmente odiaban a los judíos? Claro. ¿No? Entonces, tanto los sacerdotes como Herodes, sí, es cierto lo que acabas de decir, pero eran soldados judíos. Así es. ¿No? Es la aclaración que quería hacer. Ahora, en el caso que, como tú comentas, el ir y venir, sí, Jesucristo ya venía bien mal. Ya venía todo, ¿cómo se llama? Imagínate, golpeado, escarnecido, ¿sí? Imagínate la situación de nuestro Señor Jesucristo que tuvo que padecer, ¿no? ¿Por qué? Porque se mofaban de Él. Y una mofa, una cosa muy importante, un detalle, es que se burlaban de que lo había proclamado rey. Por eso Herodes va y lo viste en unas ropas espléndidas, ¿sí? Pero no tanto por misericordia, sino por burla. Así es. Pero antes de eso, cuando Jesucristo es llevado al pretorio, ¿sí? Llega el momento, ¿quién era el pretorio? O los pretorianos. El pretorio era un lugar donde se hospedaban soldados. Así es. Los pretorianos era una milicia, pero muy bárbara. Ellos, si les decías, mata a tu mamá, lo hacían. Entonces, por eso hay que hacer esa aclaración de los pretorianos, ¿no? Inclusive los pretorianos, cuando ya después de haber golpeado a nuestro Señor Jesucristo, de haberlo azotado, igual se burlan de él, van y le ponen un manto color púrpura. Dentro del pueblo judío, a veces los mantos color púrpura solamente los ocupaban los reyes. Así es. ¿Sí? Entonces llega el momento, desde ahí empieza la primera burla, cuando le ponen el manto, le ponen la corona de espina y le golpean. Entonces luego imagínate ir, ¿sí?, con Pilato. Si Pilato se quiere lavar las manos, lo que acabas de comentar, lo manda con Herodes, otra burla, y ya cuando lo regresa con Pilatos, es importante, hermanos, ver esto. ¿Por qué? Me gustaría leer ahí en Lucas, capítulo 23, ¿sí?, hermanos, como lo comentó mi hermano Josué, ¿no? En Lucas, capítulo 23, versículo 13 dice esto: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no hallo en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Lo soltaré, pues después de castigarle. ¿Por qué quiero leer esto, hermano? Porque por más que le busquemos nosotros, no fue culpable de nada,
¿sí? A lo que vamos, a lo que estamos hablando, que son las últimas horas de esto, o las últimas horas que nosotros debemos de discernir, como lo estamos comentando. Ahora, lo que hay Sí, que revisar es que ya se habían presentado Sí. testigos. Y falsos. Sí, pero o sea, a lo que yo voy es a que llegaron delante de las autoridades que tenían las facultades de Sí. juzgar, le presentan testigos y esos testigos no terminan por convencer ¿No? a las autoridades. Quizás lo que hace que terminen por convencerse de que no era culpable es que cuando le preguntan, el Señor Jesús en muchos casos no respondió nada, ¿no? Nada. Si acaso esta parte donde dice es tu rey y le dice tú lo has dicho, ¿no? Pero ahí fuera... Pero nada. fíjate, lo más importante de que estás comentando, ¿por qué no respondió nada? Para que se cumpliera la profecía de Isaías 53, como oveja no abrió su boca. Así es. Hay que ir hilando esas lindas profecías, y digo lindas ¿por qué? Porque gracias a ese gran sacrificio, hoy tú y yo podemos ser llamados hijos de Dios, hoy tú y yo pertenecemos a un gran pueblo, y por eso cada primer día de la semana es tan importante discernir esto, para tomar la cena dignamente. Ok, nos vamos a ir a darnos a un corte y en un momento más regresamos a Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Muy bien, hermanos, ya estamos de vuelta en Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Vamos a dar paso a los sabías qué y a los saludos. Hermano Miguel, por favor. Ok, vamos a pasar con los saludos. El niño Jorge pide por su papá, pide por Kevin y pide por la herida que tiene, que se la provocó un perrito, y pide por su tío Efrén. Este es el joven Jorge. Saludos, Jorge. Saludos. Les manda saludos. Y también la hermana Chelo Mansur les manda saludos, hermanos, Gracias, hermano. y que Dios los bendiga grandemente. Igualmente. También la hermana Anabel manda saludos a todos los hermanos del panel. Gracias, hermano. Saludos, hermano. Y la hermana Priscila Franco manda saludos al panel Saludos, y hermanos. a todos los hermanos que nos están escuchando. Y manda saludos también a Jonathan y a Mario, a los hermanos Jonathan y Mario. Pide una oración por su congregación, pide también por su salud, pide por la salud del joven José Martínez y por la hermana Juanita Tobar, porque está delicada de salud, porque próximamente le van a practicar una endoscopía, y bueno, pide que Dios intervenga ahí con los doctores para que todo salga bien y no haya ningún problema. La hermana Ruth Robles da gracias porque el hermano José Ortiz ya salió del hospital. Ay, qué bueno. Muy bien. Y también mandamos saludos de parte de un servidor a los hermanos de Córdoba, ahí especialmente al hermano Moisés de la congregación de la calle 23. Saludos, hermano. Saludos, Bueno. Juan, si nos está escuchando, saludos. ¿Sí nos está escuchando? Pues nos mandó una petición para ver si se podía conectar a Periscope, pero no sé si ya esté conectado. No sé si ya logró conectarse, pero si no, pues le mandamos saludos. Saludos, hermano. Bueno, vamos a pasar al ¿sabías qué? ¿Sabías qué, hermanos, qué edad o cuántos años tenía Noé cuando completó el arca? 600. 600 años tenía Noé cuando completó el arca. Eso lo vemos en Génesis, capítulo 6, versículo 7. Si alguien tiene la cita, pero aquí la tecnología está algo lenta. ¿Qué falla, hermano? Es Génesis, capítulo 6, capítulo 7, versículo 6. 7:6 dice así: tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Ahí está, hermanos, por si sabían que a los 600 años Noé terminó la obra que le encargó el Señor de hacer un arca y empezó el diluvio a los 600 años, hermanos. Yo ahí haría un apunte, digamos que una manera de, pues no sé, de motivar un poquito la investigación a nuestros hermanos. Tenemos que recordar que el año lunar judío tenía menos días que el año solar que nosotros manejamos.
Entonces, hay quien ha sugerido que estos años que aparecen en el libro de Génesis, si los equiparamos a los años que nosotros manejamos, serían diferentes. Un poquito. Sería un interesante dato, ¿no? Porque sí hay una variación del año lunar judío al año solar. Pero es muy poquito, hermano, porque en el caso de los judíos, ellos tenían que reacomodar su calendario debido a que las estaciones iban desfasando. Entonces, aun cuando era diferente el calendario lunar al calendario solar, ellos tenían que, para no perder las fechas de las cosechas y todo lo demás, que también eran conforme a las fiestas que ellos celebraban, tenían que añadirle un mes más y corregir este desfase que existía entre los dos calendarios. Entonces, realmente, si existe una diferencia, sería tal vez de un mes o menos entre cada año, ¿no? Porque normalmente a veces era menos, puede ser hasta de 20 días o 12, según las estaciones que ellos manejaban por la luna. Entonces, pues esto es lo que podría alterar quizás un poquito estos datos que a lo mejor nos sorprenden mucho, 600 años. Sí, claro. 600 años. Interesante ahí, hermano. Si analizan las cronologías de los años que vivían, en este caso los primeros habitantes de la tierra mencionados en las genealogías de Génesis, Noé es el último de los que vivió más de 500 años. Así es. Al final del diluvio, no hubo hombres que vivieran más años que Noé, o que cualquiera de los anteriores que vivían más de... Bueno, creo que el más bajo es Enoc, porque se lo llevó Dios y tenía más de 300 años. Y el más longevo fue Matusalén, 969 años. Es correcto. Así es. Muy bien, pues ahí están como datos interesantes. Ojalá y nuestros hermanos ahí en casa se queden con esta espinita y por ahí le investiguen, ¿no? Le busquen un poquito más. Muy bien. Nuestro hermano Luis nos va a comentar ahora respecto de pues esto que venimos hablando de nuestro Señor Jesucristo y ya sus últimas horas. Sí, hermano, pues estamos viendo y la verdad es muy interesante. Llegamos más o menos a las 7:45 de la mañana, porque todo fue, recordemos, muy de mañana, cuando Jesús es sentenciado, cuando llega la hora de la sentencia por parte de Pilato, que es el que a última instancia estuvo con Jesús. Se lo llevan a él y él dicta la sentencia. Los escribas y sacerdotes, ya estando con Pilato, instaban a Pilato para que instaban al pueblo para hacer que todo el pueblo dijera que lo sentenciaran a ser crucificado. Y bueno, podemos ver aquí en Lucas 23, versículo 23 y 24, dice: mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Dice: y les soltó aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Aquí lo que vemos es que cómo el pueblo decide cambiar a Jesús por un criminal. Sabían ellos que era un criminal. De Jesús no sabían que haya sido un criminal, sino todo lo contrario, por todo lo que Jesús había hecho. Pero sin embargo, lo que ellos piden en ese momento es que Jesús sea crucificado y que soltaran a ese criminal. Les da entonces, Pilato les da a Barrabás. Y bueno, vemos que Jesús posteriormente es llevado al Calvario, es llevado a donde va a ser crucificado. Podemos ver que en este punto ya la condición de Jesús pues no le permitió cargar la cruz o cargar el madero hasta el Calvario, ¿sí? Y la condición que él tenía era por todo lo que ya había pasado, ¿sí? Había sido azotado, había sido escarnecido, le habían vendado los ojos para golpearlo, le preguntaban, dinos quién es el que te está golpeando, le ponen la corona de espinas, se mofan de él. Llegando a esa condición, Jesús ya no pudo seguir cargando el madero o la cruz, y es por eso que designan a un campesino que iba pasando en ese momento por ahí, Simón de Cirene, para que le ayude a completar el trayecto hasta el Cerro de la Calavera. Dice ahí más adelante en el versículo 26, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y bueno,
es dada la sentencia y es llevado al Calvario, el cerro de la calavera, para ser crucificado. Así es. Algunas personas que se han dedicado a tratar de aproximarse un poco a esto que acaba de relatar el hermano Luis, pues nos dice que muy probablemente el Señor Jesús ya había perdido algunos litros de sangre. Sí, claro. Después de todo lo que le había pasado. Debemos recordar que pues ya tenía la corona de espinas, ya le habían puesto ahí esto que decía nuestro hermano Alejandro respecto de las vestiduras finas. Y bueno, pues como dice nuestro hermano Luis, es llevado al momento de la crucifixión, en donde, bueno, pues no solo iba él, iban dos malhechores con él. Ya estando nuestro Señor Jesús para ser subido a la cruz, le quitan las vestimentas, y sobre todo las finas, se reparten ahí sus vestidos, dice el libro de Marcos capítulo 15, versículo 24. Viene una parte muy importante, muy interesante en los últimos momentos de nuestro Señor Jesús, en donde le pide al Padre pues que los perdonen porque no saben lo que hacen. Y en muchas ocasiones, hermanos, cuando predicamos respecto de esto, decimos que esta oración, pues más allá o además de ser para los romanos, pues es para todos nosotros, ¿no? De alguna manera todos nosotros, cuando a pesar de ser cristianos, incurrimos en cosas que no le agradan a Dios, pues de alguna manera estamos en este supuesto. Bueno, se dice ahí que pasaba mucha gente, lo injuriaba. Estamos hablando de que la crucifixión, hermanos, digamos que ya la agonía de nuestro Señor Jesús inicia más o menos a las 9 de la mañana, estamos dando horas aproximadas, y bueno, el Señor, más adelante lo veremos, muere aproximadamente a las 3 de la tarde, es decir, la agonía de nuestro Señor dura 6 horas. 6 horas en donde, bueno, pues se colocan los maderos, lo suben a la cruz, 6 horas en donde la gente lo está de alguna manera injuriando, donde todos estos acontecimientos que no son muy gratos pues están relatados. Hermano Josué, adelante. Sí, es difícil de imaginar y difícil de asimilar todo lo que nuestro Señor Jesucristo, en conocimiento pleno, sufrió por nosotros. Recordemos lo que decía nuestro hermano Alejandro: los pretorianos no eran personas, digamos, con sentimientos, eran soldados acostumbrados a matar, y habían ya flagelado a nuestro Señor Jesucristo, pienso yo, sin misericordia, lo que desgastó bastante el estado físico de nuestro Señor antes de llegar a la cruz del Calvario. Estando ahí, nuestro Señor Jesucristo sigue recibiendo todo este tipo de improperios, de escarnecimiento de parte de aquellos sus enemigos. Dice Marcos en el capítulo 15, versículo 28 al 32, y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Entonces, hermanos, vemos en este caso principalmente el desprecio hasta el final mostrado por los enemigos de nuestro Señor Jesucristo, lo que decía nuestro hermano Luis con respecto a la elección en que hacen entre Barrabás y nuestro Señor, eligiendo a un asesino antes que a Cristo mismo. Pero claro, precisamente por la intención de aquellos enemigos que dice que gritaron más y pudieron más en la solicitud que hicieron de la crucifixión de nuestro Señor. Uno de los que estaban crucificados con el Señor, que también era uno de los que eran castigados con la cruz, sí evitó estas injurias y reconoció principalmente a nuestro Señor como justo y asimismo como lo que Él era. Esto lo menciona en Lucas 23, del 39 al 43. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos por nuestros hechos, mas a este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo
que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, este reo, seguramente como muchos de los que ahí se encontraban, y vemos después en los acontecimientos, reconocieron precisamente a nuestro Señor Jesucristo por lo que iba a suceder. Todo lo que pasó después dio testimonio de quién era Jesús, y los soldados, algunos de los soldados, dijeron verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero en la cruz, uno de los malhechores reconoció precisamente la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y recibió una gran bendición, la cual yo creo que muchos de nosotros envidiamos. La bendición, no la situación en la que estaba, sino la bendición de Jesús a este hombre diciéndole: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, pues esto dio principalmente un ejemplo para todos aquellos que vivimos ahora, precisamente, y conocemos esta historia respecto del grande perdón que Dios tuvo por aquellos que en ese momento estuvieron en contacto con él, tanto los que le reconocían como aquellos que le injuriaban, porque ya decía nuestro hermano Evaristo que una de las frases o palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz fue: perdónanos porque no saben lo que hacen. Algo ahí que quiero destacar, hermano Josué, hermanos ahí que nos escuchan en sus hogares, es que no es que nosotros en este momento queramos concentrarnos en esta parte dramática. Estamos haciendo esta remembranza de los hechos de las últimas horas de nuestro Señor Jesús, no con el objetivo con el que sucede desafortunadamente en nuestro país. Las personas en nuestro país en los días pasados lo que hicieron fue ir ahí a una representación, y hay varias en el país, y lo van a ver como un espectáculo, lo van a ver como algo donde podemos ver alguien que le pegamos, vemos los disfraces de romanos, vemos quién le va a hacer de Virgen María, vemos quién, en fin, lo van a ver como una obra de teatro. Termina la obra de teatro y cada quien a su casa, si es que es así, si no, pues embriagarnos, a hacer lo que hay que hacer, ¿no? Nosotros no lo estamos viendo desde esa perspectiva, que la ve, que la ve la mayoría de nuestro pueblo, ¿no? La mayoría del país. Les estamos relatando estos hechos con la finalidad de que ustedes, de alguna manera, y nosotros también aquí en el programa, hagamos un ejercicio de reflexión y pensemos todo lo que el Señor hizo por nosotros. Pensemos el sacrificio tan importante que Él tuvo que hacer para que el día de mañana nosotros alcancemos la salvación. El ejercicio consiste en entender que el Señor Jesucristo padeció por nosotros y que nosotros deberíamos estar dispuestos a padecer como Él, que el Señor Jesucristo fue obediente y hasta la muerte y muerte de cruz, y que nosotros tendríamos que, al igual que Él, ser cristianos obedientes, que el Señor Jesucristo se sometió al Padre, que nosotros debemos someternos a nuestro Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo dio la vida por su iglesia, que nosotros deberíamos estar dispuestos también a dar la vida por la iglesia. Esas son las reflexiones que nosotros queremos llevarles, más allá de la importancia que tienen los eventos, el drama que hay en medio de todo ello, pero bueno, pues esta es la reflexión que a la que nos vamos acercando. Vamos a irnos a un corte, hermanos, nuestro último corte, y en un momento más regresamos a Palabras de Vida Eterna. Muy bien, hermanos, ya estamos de vuelta en Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Hermano Mike, tus saludos, si tú sabías que es, y usted tan gentil. Así es, hermano. El hermano Isidoro Arellano, de la congregación López Arias, les manda saludos, hermanos. Saludos, hermanos, saludos. Chilo. Que Dios los bendiga. Igualmente, hermano. Mandamos saludos allá también. Saludos. Nuestra hermana Lucero Martínez, de Bosques de Manzanilla, agradece por las bendiciones que ha recibido y da gracias porque los hermanos que salieron de viaje regresaron con bien. Y bueno, pues hasta el momento esos son los saludos que han llegado. Por Periscope también nos están llegando saludos y Gracias. los saludamos a ustedes también por Periscope. Bueno, recordarles a los hermanos allá en sus hogares que el 29 de mayo tendremos un culto unido, la congregación de Bosques de Manzanilla con la congregación de Vicente Guerrero, y bueno, pues entiendo que ya de alguna manera se enviaron algunas invitaciones a las congregaciones de la región, Puebla, Tlaxcala. Bueno, pues por este medio también le hacemos la invitación a nuestros hermanos de Córdoba, aunque entiendo que se las haremos llegar de manera personal.
más adelante, pero bueno, pues que se vayan preparando. 29 de mayo tendremos esta actividad aquí, ¿no? Sí. Muy bien, hermano Mike. Así es, hermanos, vamos a pasar al ¿sabías qué? Y lo vamos a encontrar en... ya lo encontramos. En Proverbios, capítulo 30. Esto de la tecnología. Es en Proverbios, capítulo 30, versículo 24 al 28. Alguien, si lo pueden leer, dice que existen cosas más sabias que los propios sabios. A ver, vamos a leer. ¿Cuáles son las cosas más sabias que los propios sabios? Proverbios 30, ¿qué me van a? Proverbios 30, versículo del 24 al 28. Dice, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapa con la mano y está en palacios de rey. Ahí están las 4 cosas, dice ahí, más pequeñas, pero más sabias que los sabios. Así es, en muchas ocasiones los hombres nos decimos inteligentes, Sabios. ya olvídate de sabios, no, yo creo que inteligentes, pero cuando hay que construir nuestra casa sobre la roca, la hacemos sobre nuestra propia sabiduría. Cuando hay que trabajar para el futuro, pues estamos pensando únicamente en el presente, ¿no? Y bueno, pues cuando habla de que las langostas, sin que nadie las mande, se organizan en cuadrillas, pues habla de eso, de organización. Son muy, muy organizadas, y a veces uno de los problemas, sobre todo en nuestras congregaciones, pasa por la organización. Somos un poquito, o quizás son muy desorganizados. ¿Y cuál era el otro? La araña. La araña. La araña vive en palacios. Vive en palacios. Ese fíjate que no le he encontrado, no lo he buscado. ¿Alguno de ustedes? Dice la araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Está en palacios de rey. Quizás por lo que trabaja con su telaraña y vive... Es que la araña espera su comida. Ahí está. Llega la comida, va, come. Porque no está en la calle. No está en afanosa. el palacio. Está en el palacio. Está No dentro está del afanosa. palacio viviendo donde vive el rey. Con el rey. Fíjate, ¿no? Hasta el rey la protege. Ok, bueno, pues ahí está. Y eso me pasó en Playa Limón. Así es cierto. Exactamente, ¿no? De verdad me pasó en Playa Limón. Yo dormí con una, pues... No, ese sí con la araña. No, es un animalito, Allá en Playa Limón, pues hay animales que son típicos de la región, exóticos para nosotros, no acostumbrados a ello, y pues era una araña como de 20 centímetros. Menos, ¿no? Como de 15. 15 centímetros. 15. Como las tarántulas, un poquito más flaquita y de color café. Y ahí Y durmió. pues ahí estuvo compartiendo mi cuarto. Muy bien, pues ahí está. Ahí está. Aunque algunas de esas cosas ocasionalmente nos llegan a poner nerviosos, ¿no? Cuando están ahí. Sí, mi mujer estuvo nerviosa toda la noche, no durmió. Sí. Estuvo despierta viendo la araña por si se movía. Hay otros animalitos ahí. Hay unas lagartijas que se llaman besuconas. Besuconas también las conocí. Y alguna ocasión nos tocó estando allá. Estamos hablando de Playa Limón, hermanos, que es la Sierra de Oaxaca. Los hermanos tenían sus techos de palma y los techos pues estaban soportados por vigas. Entre las vigas pues, mucho ratoncito de campo. Entonces pues estábamos durmiendo y se oye el movimiento entre las palmas, o se oía en aquellos años. Volteaban a ver y pues pasaba el ratoncito, ¿no? Y tú estabas durmiendo abajo. Bueno, pues son cosas que a los que somos de ciudad nos ponen un poco nerviosos, ¿no? Sí, pues no estamos acostumbrados. Hermano Miguel, dice la hermanita Sari que si puedes repetir la cita porque se cortó la señal. Ah, sí, claro que sí. Es Proverbios, capítulo 30, versículo del 24 al 28. Proverbios 30, del 24 al 28, y nos quedamos hace un momento ya regresando al tema, hermano. No sé si hay alguna otra. No, eso es todo. Ah, pero que manden sus, ¿sabías qué? Comentarios, que manden sus preguntas, que nos digan qué es lo que le quitamos, qué es lo que le ponemos al programa. De hecho, pues todo se hace
para edificación en Cristo y para gloria de Él. Muy bien. Vamos a continuar, hermanos, con el programa. Decíamos hace un momento que a nuestro Señor lo crucifican. Nos quedamos en esa parte. Y bueno, pues nuestro hermano Alejandro nos va a hablar un poquito de lo que ya sucede a la hora sexta, más o menos Sí, las así 12 es. del día, ¿no? Así es, hermano. Pues lo que sucede de la hora sexta a la hora novena, que era como las 3 de la tarde, son acontecimientos bien importantes. ¿Por qué? Porque son acontecimientos importantes, porque imagínate a las 12 del día, en pleno sol, hubo tinieblas. ¿Dónde lo encontramos esto? Pues en Marcos capítulo 15, versículo 33. Las tinieblas se extendieron hasta la hora novena. La hora novena viene siendo como a las 3 de la tarde. ¿De acuerdo? O sea, de las Hermanos, 12 a las 3 de la tarde, tinieblas. Pero exactamente en ese lapso de tiempo, ¿sí? Imagínate 3 horas en tinieblas. Así ¿no? es. Pero, Ale, para los Dime. que tuvimos la oportunidad de vivir el eclipse solar aquí en México, Ujú. y en el año del 91, entiendo que fue esto, Sí, así es. más o menos en el año del 91, ¿cuántas horas duraron las tinieblas? No fueron horas, fueron como... Bueno, acá, ¿no? ¿A qué bola? ¿Qué No, bola? Sí, se fueron horas. No, fue tiempo. no. Bueno, un minuto. Fue ¿no? como unos, ¿te parece bien 5 minutos? Quizás un poquito Fue, más. fue el trayecto que hizo esto. Quizás un Y poquito los- más. no sé si viste bueno, las aves. Sí. Llegaron, se anidaron porque ya se iban a dormir y de repente otra vez se Lo que yo quiero destacar de ese evento es que para nosotros fue algo sumamente extraordinario y que solo duró unos cuantos minutos. Minutos, es O sea, correcto. el eclipse parcial, digamos que sí duró unas horas, porque desde que se empezó a tapar Sí, el sol, sí. se empezó a oscurecer un poquito, pero ya el evento como tal de la Acá en oscuridad, Puebla fueron unos minutos nada sí, más, ¿no? minutos. Unos minutos, y se nos hizo algo extraordinario. Ahora 3 horas de tinieblas. A las 2, de las 12 del día y de la nada, 3 horas de Sí, tinieblas sí, es algo... sí, a la novena, ¿no? Pero este evento podemos ver cómo hasta el cielo clama el poderío de Dios, cómo lloró el llanto, ¿no? Podremos llamar, esto no lo encuentra en la Biblia. Estudiadores dicen que eso fue el llanto del cielo, ¿sí? Ujú. ¿No? Pero en un momento dado eso no importa, ¿no? Lo que importa es ver las 3 horas de tinieblas, Ujú. ¿sí? ¿Y qué pasó durante esas 3 horas? Bueno, ya como la hora novena, sí, fíjate lo que nos dice. En Mateo, capítulo 27, versículo 46, nos dice que alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí sí me gustaría apoyarme con las escrituras, si alguien puede ayudarme, en Mateo capítulo 27, versículo 43, hermanos, ¿sí? Podemos darnos cuenta que dice lo siguiente, ¿sí? Quiero leérselos, Mateo 27, ¿sí? Versículo 46 dice lo siguiente, hermanos, dice esto, cerca de la hora novena, o sea, 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así lo marca la Biblia. ¿Sí? Lo que estamos viendo aquí que Jesús estaba expresando sus sentimientos de abandono al haber colocado Dios los pecados del mundo, ¿en quién? En Él. Así ¿Sí? es. Vemos por esta razón que Dios tenía que volver su rostro de Jesús. ¿Por qué razón? Porque estaba lleno de pecados, que había cargado todos los pecados del mundo. Ujú. ¿Sí? Entonces Dios por eso volvió su rostro. Mientras Jesús estaba sentenciado a ese enorme peso del pecado, Él estaba experimentando, ¿quién? ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo, la separación de Dios. Por única vez en toda la eternidad, eso también fue un cumplimiento. ¿A dónde dice esto? Ese cumplimiento de las Escrituras lo dice en el Salmo, capítulo 22, versículo 1. Dice lo siguiente en el Salmo, capítulo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Así Fíjate, eso ya se viene hablando del rey David, ¿sí? Porque estas palabras las exclama nuestro Señor Jesucristo, pero en el Salmo 22.1 nos enseña que el rey David ya había comentado esto también como profecía. Así es. ¿No? Entonces, hermanos, lo que quiero comentarte en estas horas de tinieblas, hacemos un arquetipo. Muchos hermanos desafortunadamente se han ido de la iglesia y están en tinieblas. Ujú. Y quieren culpar al Señor, ¿por qué me has abandonado? No, el Señor no nos abandona. Dios ama al pecador, pero lo que no ama es tu pecado. Y eso es algo bien importante, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debemos buscar la santidad. ¿En qué sentido lo estamos hablando? Porque vemos estas grandes palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Imagínate sentir la soledad sin Dios.
Claro, claro, es algo muy que delicado. que no nos pase a nosotros. Muy bien, pues nuestro hermano Luis nos va ya a referir el momento hasta que nuestro Señor Jesús muere, que ya finalmente pues, ya son algunos eventos pues, finales, ¿no? Así es, mi hermano. Vemos que Jesús dice, consumado es. Dice, para que la escritura se cumpliese, dice que tuvo sed. Dice ahí en el libro de Juan, capítulo 19, en el versículo 28, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Dice mi hermano, ya estaba profetizado ahí en el Salmo 69, versículo 21, dice, en mi comida pusieron hiel, para calmar mi sed me dieron vinagre. Un evento que también ya estaba profetizado. Más o menos a las 3 de la tarde, que es la hora novena, dice que alzó su voz al cielo y dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Es el momento en que Jesús está expirando. Y lo vemos ahí en Lucas 23, versículo 46. Lucas 23, versículo 46. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Lo que vamos a hacer notar aquí son los eventos que vienen a raíz de la expiración de Jesús, al momento de que Él entrega su alma al Padre. El primer evento que podemos ver es que lo vemos allí en Mateo 27. Vamos a leer ahí en Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53. Dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Bueno, ¿qué podemos resaltar de estas partes? El templo del velo se rasga en dos. ¿Por qué se rasga en dos la cortina del templo? Bueno, vamos a leer Hebreos 9, del versículo 7 al 8, dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender cómo esto, que aún no se había manifestado, el camino al lugar santísimo. Bueno, lo que podemos ver aquí es que la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasga y nos da acceso a todos nosotros a que tengamos esa comunión con el Padre. Ya no es nada más el sumo sacerdote que podía entrar cada año, sino ya todos nosotros teníamos la oportunidad, o tenemos ya hoy la oportunidad de tener esa relación directa con el Padre. Eso lo vemos también en Hebreos 10, del 19 al 22, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso quiere decir, hermanos, que estamos ya en total libertad de tener esa comunión directa con el Padre. Y eso es lo que simboliza de alguna manera el hecho de que se haya rasgado el velo y que nosotros tenemos ya esa posibilidad. Por otro lado, pues se anticipa con el hecho de que las tumbas se abren y muchos muertos resuciten, se anticipa que nuestro Señor Jesucristo iba a resucitar, que Él finalmente al tercer día, como Él mismo lo había dicho, iba a estar nuevamente con vida. Y bueno, como sucedió ya el domingo, pues lo que la gente denomina el domingo de resurrección, ¿no? Bueno, pues hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy, hermanos, en Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Esperemos que este programa les haya sido de su agrado. No los quisiéramos dejar sin esta idea de que ustedes reflexionen en estos eventos, no solo reflexionen en el mes de marzo ni en el mes de abril, sino que para nosotros que somos cristianos esto debe ser algo
esta reflexión debe ser algo prácticamente diario, ¿no? Debe de ser una reflexión que debe venir a nosotros de manera muy continua, porque en el momento en que nosotros creemos en la resurrección, en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues nuestro actuar seguramente sería diferente. Muy bien, hermanos, pues nos vamos a ir en esta noche, agradecerles a todos ustedes el favor de su atención ahí en casa, agradecerles a nuestros hermanos que han estado acompañándonos hoy aquí, y a Anquel, Mario, Luis, Josué, Alejandro, Miguel, su servidor Evaristo Ordaz. Gracias en esta noche. Nos vamos a despedir con una oración. Hermano Miguel, nos lleva usted a Dios en oración. Claro que sí, vamos a orar, y en casa también vamos a orar. Vamos a poner nuestro rostro en actitud reverente. Señor, Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, gracias te damos, Señor, por habernos permitido el poder transmitir tu palabra, agradeciendo esta gran bendición, Señor, y esta gran comisión que tenemos. Te pedimos, Señor, por todas y cada una de las intenciones de aquí se hablaron y de las que los hermanos tienen en su corazón, tanto los que estamos aquí como los que nos están escuchando, y los que no también, Señor, porque también ellos tienen peticiones en su corazón. Escucha a tu pueblo que te clama con amor, tu misericordia, tu amor y tu bondad, Señor. Gracias te damos por todo lo que nos das, Señor. Pídete también, Señor, para que nos guíes, nos lleves con bien a nuestros hogares. Los hermanos que aquí vamos de regreso a nuestras casas, Señor, guíanos por buen camino. Y también, Señor, te pedimos la bendición para los alimentos que se van a impartir en esta noche, que nuestros hermanos amablemente nos están compartiendo, Señor. Gracias pues te damos por todas las bendiciones que hemos recibido a lo largo de estos días. Y te pedimos, Señor, que sigamos en tu camino, en tu bondad y en tu amor. Por todo lo demás, Señor, te doy gracias en el bendito nombre del Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador. Amén. Amén.